Damos la bienvenida al doctor Sebastián López. Él es académico, profesor de Derecho Constitucional. Doctor López, bienvenido. Quisiéramos analizar con usted el panorama actual de la seguridad jurídica en Ecuador, siempre sufriendo por una u otra causa. Hoy con más de 20 demandas activas ante la Corte Constitucional y una serie de decretos económicos urgentes que siguen evaluándose, siguen en proceso en la Asamblea y que evidencian un entorno de incertidumbre normativa que afecta a ciudadanos como actores económicos. ¿Cómo ve usted la situación? Un saludo cordial, querido Gustavo, y a todos quienes nos escuchan. Con preocupación, con preocupación. Yo creo que cualquiera que tenga una mínima formación en el campo del derecho y aún sin tenerla, vemos con especial preocupación y sensibilidad lo que está pasando en el caso ecuatoriano. El tema de la seguridad jurídica, el tema del debate democrático, el tema de la cooperación y coordinación entre las funciones del Estado. Yo creo que decía yo en mi cuenta personal, vivimos una democracia fatigada en el caso ecuatoriano, porque constantemente asistimos a este tipo de episodios en donde los atajos democráticos y constitucionales parecen el pan de cada día. Hay que decir, Gustavo, que yo entiendo claramente algunas iniciativas del Ejecutivo. Pensemos básicamente, por ejemplo, en la Ley de Integridad Pública y el reglamento que emitió el presidente, pero también, por ejemplo, en la Ley de Inteligencia y en estas otras leyes de solidaridad que de alguna manera el presidente, digamos que las ha calificado como económicas urgentes sin que éstas tengan esa característica puntual. De hecho, estos proyectos de leyes ahora ya de la República trataban un sinnúmero de materias. Fíjese que ahí tenemos una violación a la seguridad jurídica y naturalmente esto impacta en la calidad y la discusión democrática en el Parlamento, en los tiempos de aprobación que deben tener estos tipos de leyes importantes. Y mire usted, simplemente como una muestra, en el caso de la Ley de Integridad Pública, cómo es que a partir de la reglamentación que ha expedido el presidente, luego se están, digamos, cesando en sus funciones a cientos de funcionarios públicos. También soy consciente, y esto hay que decirlo también, esto hay que decirlo, que el Estado sí que necesita una reestructuración. Desde mi óptica, yo creo que el Estado necesita una reestructuración. Es propio afinar ciertas funciones, cierta institucionalidad, pero ya vemos cómo con poco criterio en algunos casos, otros quizá pueden ser acertados, pero con poco criterio. Por ejemplo, el ministerio, hay ciertos ministerios que se han fusionado. Fíjese usted, el Ministerio del Ambiente que pase al Ministerio de Minas o el Ministerio de Derechos Humanos y Derechos de la Mujer que pase al Ministerio de Gobierno. Yo creo que estas son cuestiones lamentables, aun cuando coincido desde una visión del Ejecutivo, que es necesaria una reestructuración institucional y estatal, pero debe hacer solo en el marco de la seguridad jurídica, que era la pregunta que usted planteaba al inicio de esta conversación. La seguridad jurídica, Gustavo, no solo es esa descripción básica que trae la Constitución. La Constitución de la República dice que la seguridad jurídica consiste en el respeto a las normas previas, públicas, claras y aplicadas por autoridades competentes. En complemento, la Corte Constitucional ha dicho que otros ingredientes de la seguridad jurídica son la certeza y la previsibilidad de las actuaciones de los poderes públicos. Pregunto yo, ¿de qué certeza y previsibilidad de las actuaciones de los poderes públicos podemos estar hablando cuando cientos de funcionarios, aun cuando, repito, es necesaria una reforma estructural en el Estado, están siendo cesados en sus cargos sin informes previos de sustento que determinen la necesidad o no institucional? Y esto impacta naturalmente la seguridad jurídica, los componentes que describe la Constitución, que describe la Corte, y va minando la democracia. Y el panorama más allá de esas demandas constitucionales respecto a las leyes aprobadas por la Asamblea pasa también por cuestionamientos a varios decretos ejecutivos, incluso impugnaciones a normas sectoriales. Gustavo, usted lo decía con total presión, hay más de 20 demandas de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Yo tengo una gran preocupación. Mi gran preocupación es, en que cuál es el tiempo que se va a demorar la Corte Constitucional en resolver esto. Y eso también hace parte de la seguridad jurídica que tiene que ser garantizada ahora por la Corte Constitucional. Un paso razonable de discusión y resolución de la Corte, un tratamiento especial a tono con las sensibles demandas de inconstitucionalidad. Ya vamos a ver qué sucede. Normalmente la Corte Constitucional este tipo de demandas, Gustavo, toman mucho tiempo en la Corte Constitucional.
Y fíjese usted que muchas de estas demandas han sido interpuestas con medidas cautelares. La Corte todavía no ha dicho nada si adopta o no medidas cautelares para suspender provisionalmente o no las normas que se encuentran vigentes. Y otros cuestionamientos que tienen que ver con sendos decretos ejecutivos que han sido impugnados también en la Corte Constitucional. Vamos a ver qué nos dice la Corte, vamos a ver qué tiempo se toma la Corte, esto también es importante, y cuáles son los criterios que adopta. Recuerde que la Corte se encuentra conformada por 9 jueces y para obtener una sentencia mayoritaria se requiere 5 de esos 9 jueces. Vamos a ver cómo se conforman, digamos, en términos de posiciones jurídicas al interior de la Corte y cómo se resuelven esto. Que también esto impacta en la seguridad jurídica y en todo lo que día a día vamos viendo cómo se va desarticulando la institucionalidad, aun cuando comprendo que hay cuestiones que sean necesarias y que tengan que ver con una reinstitucionalización estatal, con una evaluación a servidores públicos, con una evaluación a servidores judiciales, pero no todo se puede meter en el mismo saco. Fíjese usted, Gustavo, con el tema de la declaratoria de emergencia en el tema de la función judicial. Yo creo que esta película ya la hemos visto en el pasado, ¿no? Fíjese usted cómo es que en otros gobiernos se declaró también una intervención a la función judicial, una reestructuración de la función judicial, luego inclusive una disposición desde la presidencia de la República para que los jueces no puedan resolver en contra de las acciones de protección. Un asesor jurídico de la presidencia de la República había enviado en tiempos del presidente Correa una circular a los jueces para que no pudiesen resolver. Yo creo que esto ya lo hemos visto en el pasado y naturalmente, para hacer alusión a la historia, también en ese tiempo hubo compras de renuncias obligatorias, Gustavo. Es decir, es una historia repetida y que peligrosamente hoy la vemos nuevamente implementada. Esperamos que se den los correctivos necesarios porque entendemos que es necesaria una reestructuración institucional. Yo comprendo que eso es necesario y que, claro, de tener el Ministerio de la Felicidad a hacer un recorte ministerial es absolutamente razonable, pero hay que hacerlo con criterio, con una base sólida, con informes técnicos de pertinencia y demás para que esto opere dentro del marco jurídico. Y esa situación en la que proyectos económicos urgentes se siguen presentando, ¿significa de alguna manera una intención de pasar por encima el trámite legislativo ordinario? Naturalmente, querido Gustavo, si bien es una facultad constitucional, quienes nos escuchan y nos miran tienen que estar absolutamente claros. La Constitución posibilita, como iniciativa del presidente, que pueda presentar ante la Asamblea Nacional proyectos de ley económico urgente. Pero ¿cuáles son los límites constitucionales? Primero, que versen solo sobre una sola materia. Nada de esto ha sucedido en las situaciones concretas. Y claro, al tener una mayoría consolidada al interior de la Asamblea, lo que vemos es que se evade la discusión legislativa, que se acortan los trámites de discusión ordinaria, que es a donde corresponderían ciertos proyectos de ley, y naturalmente son leyes que ya están en vigencia en el ordenamiento jurídico, que se presumen constitucionales hasta que la Corte no las declare. Y todo esto va sin duda impactando en la seguridad jurídica, en el principio de legalidad, en el principio de certeza de las actuaciones de los poderes. ¿Qué nos puede decir usted en cuanto a claridad normativa en todos estos proyectos de ley que han sido finalmente sancionados, varios de ellos publicados ya en el registro oficial? Yo creo que en lo sustancial, Gustavo, no cumplen con criterios básicos que lo ha definido la Corte Constitucional para este tipo de proyectos. Me refiero a los proyectos de ley en materia económica urgente. Hace unos minutos decíamos que estos tienen que ver con un principio de unidad de materia. Eso no ha sucedido. Ahora, cuando la Constitución establece que en estados de excepción se puede enviar más de un proyecto de ley, yo creo que es todo un plan debidamente, digamos, orquestado para que una vez declarado un estado de excepción, no solo que se puede enviar un solo proyecto, sino que ya vemos cómo consecutivamente se envían proyectos de ley calificados de esta materia, violando los parámetros constitucionales y jurisprudenciales de la Corte. Esto preocupa porque los plazos de discusión se acortan, son leyes que con escasa discusión legislativa entran en vigencia y naturalmente se están tomando atajos constitucionales para no discutir en los plazos ordinarios estos proyectos de ley.
la mayoría de estos proyectos de ley han reformado un sinnúmero de cuerpos normativos. Esto también ha de observar la Corte Constitucional en su momento a efectos de una eventual declaratoria de inconstitucionalidad. Naturalmente, impactando una vez más en la seguridad jurídica, en una violación constitucional patente, pero que por ahora, digamos, se presenta como una fachada de constitucionalidad. Esta interpretación ambigua de leyes, cambios acelerados, sin una consulta pública, ¿cómo afectan a la capacidad de la ciudadanía y de los sectores productivos para actuar con certeza? ¿Qué grado de previsibilidad normativa existe? Yo creo que uno de los fines básicos del derecho es garantizar la certeza y la seguridad jurídica, ¿no? Pero vemos, yo diría hasta cierto punto, cómo estamos desbordados porque mucha gente de la ciudadanía ni siquiera conocerá cuáles son los textos que han sido reformados. El problema del Ecuador, querido Gustavo, no estriba en el número o cantidad de leyes. Acá se piensa que creando leyes los problemas de los ecuatorianos se solucionan. Ese no es un problema. Un problema sustancial es de cultura de la legalidad, del respeto a la norma y sustancialmente el respeto a la Constitución. Si nosotros tenemos un sinnúmero de leyes atropelladas, digamos, que van desbordando, lo cual ni siquiera permite digerir intelectualmente qué tipo de leyes, la profundidad, el calado, la intensidad, a dónde afectará el ámbito de aplicación, el objeto, las exclusiones que establecen estos textos normativos. Yo creo que esto es desbordante, sin duda, para la ciudadanía y, claro, para los juristas también, que día a día tratamos de dar un seguimiento responsable, digamos, a las leyes que se van promulgando. Esto afecta, impacta en la seguridad, impacta en la previsibilidad, porque las reglas naturalmente se van cambiando constantemente. Y si a eso le añadimos que son proyectos de ley económica urgente, repito, los debates están anulados en la Asamblea Nacional. Hoy no tenemos una Asamblea Nacional deliberante, una Asamblea Nacional que discuta. Yo he criticado mucho el término este de gobernabilidad. En el país, Gustavo, se entiende que gobernabilidad es sinónimo, o se malentiende, perdón, que gobernabilidad es sinónimo de aprobación sin cuestionamiento a lo que establece el presidente de la República. Y eso creo que es naturalmente insano para la gobernabilidad. Creo que no es positivo. Una verdadera gobernabilidad supone un proceso lento, ciertamente, y esforzado de discusión, de liberación democrática. Y eso no tenemos, eso se paga, ¿no? Y eso lo veremos. A más de esos pesos y contrapesos que deberían darse entre funciones o poderes del Estado que vemos que no se dan cuando se cooptan las mismas o existe una concordancia total entre el legislativo con el ejecutivo, por ejemplo, ¿qué podemos decir en cuanto al tema de pesos y contrapesos institucionales dentro de una misma función? En este caso, del poder ejecutivo, tomando como caso de estudio, el Ministerio del Ambiente, absorbido por el promotor del extractivismo por excelencia, el Ministerio de Energía y Minas, con un presupuesto 20 veces más grande que el ministerio absorbido. Mire, Gustavo, desde la creación teórica de la división de poderes, hoy se habla de que el poder es uno solo y lo que se ha dividido es la función, el ejercicio de la función del Estado. Los poderes fueron efectivamente pensados en compartimentos para que el poder controlase al poder. Se ha ido avanzando y evolucionando en la teoría del ejercicio funcional del poder público. Y hoy se habla de una colaboración armónica, pero no, de ninguna manera esta colaboración armónica tiene que ser una colaboración atropellada con la Constitución y atropellada con los derechos fundamentales. Ya hemos visto qué es lo que está pasando en la gran institucionalidad con las funciones del Estado, esta relación, digamos, en donde el Parlamento es una caja de resonancia del Ejecutivo, no se diga otras funciones como la función electoral, por ejemplo, que también no vemos que goza de los niveles de independencia adecuados, pero esto que pasa a nivel institucional respecto de las funciones del Estado también pasa a lo interno. Mire, yo pensaría que inclusive muchos ministros de Estado, Gustavo, ni siquiera se enteraron oportunamente de qué es lo que iba a pasar. Que el Ministerio del Ambiente, por ejemplo, pase a ser parte del Ministerio de Energía y Minas, yo creo que muchos ministros ni siquiera sabrán cómo se va a reorganizar. ¿Cuál es el ministro que va digamos, a ejercer la cabeza y va a regentar la representación del nuevo ministerio? ¿Qué va a pasar?
muchos de ellos ni siquiera tuvieron conocimiento desde mi perspectiva de esta función, que siendo necesaria en algunos aspectos, me parece que es poco técnica, poco adecuada y en algunos casos hasta un retroceso. El Ministerio de Derechos Humanos, por ejemplo, y de la mujer, que pase al Ministerio de Gobierno, yo creo que esto es cuestionable, ¿no? Esto es cuestionable. Ciertamente no podemos tolerar, como en el pasado, esto del Ministerio de la Felicidad, ¿no? Yo creo que eso era altamente cuestionable y uno naturalmente entendería que racionalmente eh, un ministerio de esa naturaleza no está cumpliendo un fin para el ejercicio de la función y la administración pública. Pero de ahí a tener criterios apropiados, naturalmente rompe la independencia, rompe los controles naturales que deben haber y naturalmente esto desarticula un ejercicio de la función adecuada. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo se van a reorganizar estos ministerios? ¿Cómo se va a emprender esta nueva institucionalidad? Cambios institucionales, los ecuatorianos la vemos todos los días. Por eso decía en un momento, una democracia fatigada en el caso ecuatoriano. Para finalizar, doctor López, ¿cómo debería actuar? ¿Cuál debería ser la propuesta de la sociedad civil, de ustedes en la academia, de nosotros en los medios de comunicación y el periodismo, de las organizaciones ciudadanas, de la gente de a pie, en cuanto a exigir transparencia, justificación técnica en los decretos urgentes, promover mecanismos participativos en la elaboración de normas, impulsar reformas constitucionales que garanticen estabilidad normativa, resguarden los derechos fundamentales frente a decisiones improvisadas? Lo primero, querido Gustavo, es empaparnos, conocer bien, estar al tanto de lo que sucede en el debate público y político nacional. Yo creo que una misión sustancial, tanto de la academia como de los medios de comunicación, es esa, informar de manera oportuna, de manera transparente, digamos, como hemos visto, qué es lo que está sucediendo el día a día. Yo creo que yo siento a veces, Gustavo, que estamos desbordados respecto de la expedición de normas, seguir el hilo a la política ecuatoriana, a la institucionalidad ecuatoriana, a veces resulta ser desgastante, ¿no? Porque vemos naturalmente cómo todo el tiempo se están expidiendo normas, cambios, acuerdos, resoluciones y demás. Entonces, yo creo que una ciudadanía informada creo que es el primer paso. Y segundo, una ciudadanía crítica, pero crítica y alineada con el respeto a la Constitución. El respeto a la Constitución no supone que uno tiene que ser apático frente a los derechos fundamentales, frente a la Constitución de la República. Yo creo que la justicia inclusive está comprometida con la defensa de la Constitución y sustancialmente hay que tomarnos los derechos en serio, querido Gustavo. Esa es otra parte sustancial, tomarnos los derechos en serio. Algún teórico escribía inclusive sobre los derechos de un teórico norteamericano, un profesor norteamericano escribió una obra que se llama Los derechos en serio. Yo creo que una ciudadanía informada, un debate robusto, una deliberación intensa y sustancialmente el respeto a la Constitución como eje central de la seguridad jurídica, la previsibilidad de las actuaciones públicas y el respeto a los derechos fundamentales. Bien, le agradecemos mucho por haber usted atendido en Muchísimas este día. gracias, querido Gustavo. Declaraciones del doctor Sebastián López, académico, profesor de Derecho Constitucional.